continuar para poner la mirada en los grandes temas económicos de la economía española. Y, como siempre, nos acompaña Alejandra Ocese, periodista económica. Alejandra, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, el primer asunto con el que hoy nos vamos a detener es ese consumo público que ha crecido en España 5 veces más que en la eurozona el año pasado, en 2023, y que va a volver a superar el resto este año y el próximo. Sí, lo primero que tenemos que hacer es tener en cuenta qué es el consumo público. No es una parte del gasto público, no toda. Aquí estaríamos hablando de gasto que se destina a sanidad, a educación, al alumbrado, a protección civil, servicios que se ponen a disposición de los ciudadanos, y no se incluirían, por ejemplo, pues transferencias como las pensiones o como las prestaciones por desempleo, ni tampoco la inversión que hace el Estado, ¿no? Esta partida del Producto Interior Bruto, que es una partida muy relevante, está viniendo creciendo en los últimos años en España muy por encima de lo que está creciendo en otros países de la Unión Europea. De hecho, si miramos todo el crecimiento acumulado de nuestra economía desde el año 2019, vemos que el 59% se debe al consumo público, que es una proporción bastante importante. Es verdad que está algo distorsionado por el hecho de que en el año 2020, con motivo de la pandemia, hizo falta un fuerte despliegue de recursos para sanidad y educación, y que si miramos los datos desde 2021, el consumo público ha explicado un 15% del total del crecimiento, o sea que la proporción ahí baja un poquito, pero sí que es cierto que el consumo público está creciendo en España por encima de lo que crece en otros países de la Unión Europea, y esto es algo de lo que está advirtiendo el Fondo Monetario Internacional. El año pasado creció un 5,2%, que es 5 veces más que la media de la UE, y también muy por encima de la media de la mayoría de las economías avanzadas, en las que el consumo público creció un 1,9%, y también va a crecer más en el año 2024, en este ejercicio, y en el año próximo, en 2025. De hecho, de todas las economías avanzadas que monitoriza el Fondo Monetario Internacional, España es en la que más va a crecer el consumo público. La pregunta aquí sería si realmente esto es necesario. ¿Realmente España necesita un crecimiento tan fuerte de su consumo público? Bueno, pues aquí entran disquisiciones políticas y también entran asuntos como que si miramos otras variables del Producto Interior Bruto que se están comportando bien, como por ejemplo el consumo privado, pues a lo mejor no sería necesario tanto impulso. Justo hoy mismo han salido los datos del Producto Interior Bruto del tercer trimestre y vemos de nuevo cómo el consumo público se acelera. Ha subido un 4,5% interanual durante el verano, es casi un punto más de lo que subió en el trimestre precedente, y es el componente del PIB que vemos que registra los mayores incrementos. El consumo privado también sube, la inversión en su conjunto sube, pero si la inversión sería quizá lo más preocupante de nuestra composición del crecimiento, porque cuando miramos lo que sería solo la inversión puramente empresarial, inversión en maquinaria, en bienes de equipo, en material de transporte, ahí vemos que se encuentra por debajo de los niveles de hace un año y que es el componente del PIB que no ha recuperado los niveles prepandemia. En el agregado de la inversión sí que vemos una mejora por la inversión en vivienda y en construcción, pero si eliminamos este factor, la inversión en vivienda y en construcción, la inversión puramente empresarial, digamos que todavía se encuentra por debajo de los niveles de 2019, a pesar del impulso que deberían haber supuesto los fondos europeos. Así que esa sería un poco la radiografía. Contexto también importante, ese asunto sobre el que has trabajado, la donación de viviendas, un 6% hasta agosto, después de 2 años de caída ante el temor a la armonización fiscal. Sí, este también es un movimiento interesante que vemos en la economía española. Interesante porque veníamos de 2 años en los que las donaciones de viviendas entre particulares habían bajado y ahora de repente hemos visto un repunte que se puede explicar por diversos factores. Han subido un 6% interanual hasta agosto y esto se puede explicar, por un lado, por las dificultades que existen en el país para acceder a la vivienda. Estamos viendo constantemente cómo muchos jóvenes, y ya gente que no es tan joven, no puede permitirse alquilar una vivienda por la cantidad de subida que han sufrido los alquileres, que tampoco pueden acumular el ahorro necesario para entrar en una hipoteca, además en un contexto de subida de tipos de interés en los que las cuotas hipotecarias pues van a ser, bueno, han venido subiendo en los últimos años, a pesar de que ahora ya el Banco Central Europeo ha empezado a bajar los tipos, con lo cual las familias que tienen a su disposición una vivienda pues están recurriendo a las donaciones para facilitar que los menores de la casa puedan acceder a una vivienda y independizarse, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro lado, tenemos el constante temor a una armonización fiscal. En España, el impuesto sobre sucesiones y donaciones es diferente en función de la comunidad autónoma y en muchas de ellas, la mayoría gobernadas por el Partido Popular, está bonificado en donaciones de entre
de padres a hijos o de primer grado de consanguinidad, con lo cual el hecho de que exista esta bonificación fiscal en algunas regiones para el gobierno es algo que se considera una competencia desleal, constantemente lo denominan dumping fiscal y ya han amenazado en varias ocasiones con armonizar este impuesto a nivel nacional y subirlo, ¿no? Un poco en línea con lo que han hecho con el impuesto de patrimonio, con lo cual, ante el miedo de que se produzca una subida del impuesto sobre sucesiones y donaciones, pues hay personas que están aprovechando para donar en vida cuanto antes y evitar así sortear esa posible subida fiscal. Aquí hay que tener en cuenta, no obstante, de que también existen una parte negativa. Si donamos en vida, en el IRPF de la persona que recibe la donación también computa esa donación y puede acabar siendo perjudicial. Pero bueno, entiendo que eso es algo que analizan en cada caso. Y luego un tercer motivo que podría estar impulsando la donación de viviendas es precisamente el impuesto a los ricos. El hecho de que el gobierno haya aprobado un impuesto a las grandes fortunas, precisamente para luchar contra las bonificaciones que hay en el impuesto de patrimonio por comunidades autónomas, podría estar llevando a algunas personas que tienen grandes patrimonios a donar en vida para evitar tener que tributar tanto en el impuesto a los ricos. Si tú haces una donación en una comunidad autónoma en la que el impuesto de donaciones está bonificado, no tienes que pagar ni tú ni la persona que recibe la donación por esa donación y tú reduces tu base imponible de cara al impuesto a los ricos. O sea que ahí hay una combinación de factores que podrían estar impulsando la donación de viviendas y de fincas urbanas y de otro tipo de propiedades que estamos viendo en los datos. Y mirando a las cuestiones que están sobrevolando en esa materia económica, geoeconómica, está también la política monetaria. Alejandra, se reabre la brecha entre los halcones, el ala más dura, y las palomas en el BCE, división de opiniones sobre la velocidad de bajada de tipos. ¿Cómo va esa batalla? Pues esto también es interesante, ha salido justo una semana después de la última reunión del Banco Central Europeo con motivo de la cumbre del Fondo Monetario Internacional. Allí se han dado cita a muchos banqueros centrales y ha surgido, digamos, como que la polémica ha pasado al debate público, ¿no? Se ha descubierto que dentro del propio Banco Central Europeo existe una diferencia ahora, quizá con más fuerza que nunca, entre halcones y palomas, entre los que consideran que la inflación todavía no se ha contenido lo suficiente como para iniciar una bajada muy rápida de los tipos de interés, prefieren ser más cautos y apuestan porque, por ejemplo, en la próxima reunión de diciembre la bajada de los tipos sea de 25 puntos básicos, el mismo ritmo al que han ido bajando las últimas 3 bajadas de tipos de interés. Y luego, por otro lado, tenemos a los que podrían ser denominados las palomas, que son aquellos que tienen más miedo a que la economía se enfríe demasiado o incluso a que la inflación baje demasiado si van despacio en esas bajadas de los tipos, con lo cual apuestan por pisar el acelerador y bajar los tipos de interés 50 puntos básicos ya en la reunión de diciembre. Este debate que se ha abierto entre ambas facciones y que además ha pasado al debate público ha llevado al mercado ya a empezar a descontar que a lo mejor la bajada de los tipos de interés va a ser más rápida de lo que pensábamos. De hecho, ya hay grandes consultoras, como por ejemplo Capital Economics, que están pronosticando que el tipo de interés oficial podría llegar al 1,5% a mitad del año que viene, que sería una bajada considerable, porque estamos hablando de que ahora mismo está en el 3,25, en diciembre podría bajar al 2,75 o está en el 3,5, sí, bajaría al 3,25, al 3 o al 2,75 en función de si se hace una bajada de 50 o de 25 puntos básicos y tendría que bajar casi a la mitad durante el próximo año que viene, ¿no? Con lo cual, el debate está ahí, ya no es descartable que la bajada de los tipos vaya a ser más rápida de lo que se preveía y además hay un argumento importante que podría llevar a los halcones, a los que son más cautos y prefieren bajarlos más despacio, a acabar aceptando una bajada más rápida. Y es el hecho de que si efectivamente se pasan con la inflación, si efectivamente consiguen que la inflación baje demasiado, más de lo que ellos esperan, pues eso podría llevar a abocar al Banco Central Europeo a implementar un nuevo QE, ¿no? Un programa de expansión cuantitativa como el que se llevó a cabo en la recuperación de la anterior crisis económica, y eso es algo que los halcones quieren evitar a toda costa porque conlleva compra masiva de deuda de todos los países miembros de la eurozona. Así que bueno, el debate está servido, tendremos que estar atentos a diciembre a ver al final en qué queda y sobre todo muy atentos a los datos económicos, porque en función de las pistas que nos vayan dando esos datos, pues podremos ir ya dándonos cuenta de por dónde van a ir los tiros en cuanto al ritmo de bajada. Muchísimas gracias, Alejandra Ocese, ha sido un verdadero placer una vez más. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Igualmente, muchas gracias.